La Zona Cero. Aquí estamos en tiempo de Navidad, tiempo de Nochebuena y disfrutando muchísimo con los turrones, los mazapanes, el cava catalán, la sidra asturiana. En fin, hay que repartir un poquito de todo en la mesa y por supuesto los mejillones, mejillones todos en la mesa de Nochebuena. Vamos a recordar también que es nuestro leitmotiv este año, es nuestra mascota, el mejillón. Y aquí está Carlos Canales con su gorrito, con su tamborilero. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. El gorrito o el tamborilero, bien. Hola, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, estupendamente. Bueno, pues a ver si nos zampamos una buena cena en Nochebuena, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Es lo suyo, además, la noche de los indigestos. De los indigestos. Claro, siempre decimos la Nochebuena es el natalicio de Jesús, aunque si ya nos vienen siguiendo los amigos durante miles de años, ya saben que Jesús precisamente no es que naciera el 25 de diciembre, ¿no? Nada, si es que ese es el eterno problema, ¿no?, de la fecha del nacimiento de Jesús. Sabemos más... Bueno, que en realidad poco importa, porque lo que hacemos es conmemorar este día, ¿no? Además, claro, fijado este día. Sí, además se sabe, se ha estudiado históricamente por qué se ha fijado un 25 de diciembre, a sabiendas de que un 25 de diciembre no pudo haber nacido en absoluto, si hacemos caso sobre todo a las dos referencias que hay, que es el Evangelio de San Mateo y el de San Lucas. Son los dos que hacen referencia al natalicio y sobre todo San Lucas cuando habla de estas ovejas que estaban al relente de la noche y que se sabe a través de, pues de otros textos paralelos, como puede ser el Talmud, que cuando sacaban los rebaños solo podía ser desde marzo hasta noviembre, pero en absoluto en diciembre, ¿no? O sea, precisamente es el mes que menos posibilidades tuvo de haber nacido Jesucristo. Pero bueno, el hecho es que los evangelios canónicos pues prácticamente no se ocupan para nada de este dato. No nos dice ni cuándo, ni dónde, ni cómo nació, ¿no? Mateo lo único que explica es que Jesús nació cuando Herodes el Grande regía Judea y que permaneció y que se fue a Egipto después de la supuesta, y hablaremos esta noche, en matanza de los santos inocentes. Y San Lucas, pues poco también, nos dice que su nacimiento tuvo lugar en Belén debido a un censo ordenado por César Augusto, siendo Quirino el famoso gobernador de Siria y su demarcación, y poco más. Todo lo demás lo tenemos prácticamente que extraer o bien de los pocos datos históricos de la época o bien de los evangelios apócrifos, lo cual también manda narices que muchas de las cosas que ahora corresponden con simbología clara navideña corresponden más a los evangelios apócrifos que a los evangelios canónicos. Pero bueno, eso es una de las grandes paradojas que tiene estas fechas. En ese famoso censo en el que Octavio Augusto se enteró que había 50 millones de almas bajo su mando. Carlos, no está nada mal, ¿eh? No estaba mal y sigue aumentando, como es bien conocido el punto máximo lo alcanza con Trajano, que llega a superar, se acerca mucho a los 100 millones. Sí. Bueno, pues quería complementar un poco lo dicho Jesús, porque aunque ahora hablaremos de cuándo se determinó la fecha de nacimiento como la que actualmente conocemos, es decir, el año 754 de la fundación de Roma, o lo que es lo mismo, nuestro año cero, en el momento que comenzaría nuestro calendario, en realidad la primera vez que se calculó cuándo había nacido Jesucristo, porque el problema no es solamente determinar el año, sino también, que no se sabía, realmente se había olvidado, sino también determinar la fecha dentro del año, que tiene toda su historia, como muy bien ha contado Jesús. Por de pronto había que calcular el año. Entonces, la primera referencia, al menos que yo conozca sobre el nacimiento de Jesucristo, es del año 243 de la era cristiana, obviamente, cuando se publicó un título que se llamaba Pacha Computus. Entonces, en él se justificaba el nacimiento de Jesucristo el 28 de marzo. Por cierto, es una fecha bastante probable, como luego veremos. Sin embargo, divertido era la justificación que daban para el 28 de marzo, porque la verdad es que se les podía haber ocurrido cualquier cosa, por de pronto la principal y esencial, y es que obviamente el ganado no podía estar, ni los pastores podían dormir al raso en Palestina en invierno, entre otras cosas porque congelarían. Entonces, lo cierto es que... Era una temperatura media de 3 grados bajo cero. Claro, sí, es una zona muy fría. La oveja quedaría un poco perjudicada. Sí, entonces, y la lana más. Realmente el 28 de marzo, aunque hace frío, pero bueno, era una fecha posible. Sin embargo, el Pasa Computus lo justificaba de una manera muy curiosa. Decía que si Dios había creado el mundo en 7 días, y el primero era el que había utilizado para dividir la luz de las tinieblas, dado que Dios era perfecto, tenía que haber dividido también proporcionalmente el año, de manera que para el equinoccio, el 25 de marzo, según el calendario romano, debería coincidir con la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Por qué el 28? Dice, porque le sumó 3 días. Es decir, ¿por qué le suman 3 días? Pues bueno, eso no queda específicamente muy claro en el Pasa Computus, pero es la primera fecha.
Durante un tiempo de aproximadamente siglo y medio, es cierto que los cristianos, aunque no tenían muy claro la fecha y no lo celebraban, sí el 28 de marzo había tenido cierta importancia, por lo menos entre las comunidades cristianas de Italia y de Roma. Sin embargo, el problema del debate se estaba alargando demasiado y finalmente el Papa Julio I decidió que había que poner una fecha. Y se lo encargó a un monjescita que se llamaba Dionisio el Exiguo, no por la especial, sino porque era muy chiquitín, era muy bajito. Entonces, Dionisio el Exiguo le hizo los cálculos, se dijo que se encargaba, bueno, era un tipo, sin duda alguna, un pelota del Papa, y decidió fallar como mínimo en 6 años. 6 años, sí, porque según esto Jesús nacería en el 748. 754 la fundación de Roma. Pero que el tiempo real sería el 748. Puede ser, es una de las fechas posibles. Bueno, el por qué las fechas posibles se sabía realmente en el propio siglo IV, es decir, tampoco era un problema muy gordo, porque realmente es el concilio inicial y el que definitivamente establece no solo el año, sino como luego veremos también la fecha, el 25 de diciembre, pero 24 de diciembre. Pero hay una cosa muy curiosa en el caso del cálculo de Dionisio de Exiguo, y es que él sí conocía los datos históricos romanos, con lo cual él podía ser plenamente consciente de que Herodes había muerto en el año que él propugnaba como el nacimiento de Jesús, con lo cual era bastante complicado que hubiera ordenado la matanza de los inocentes, dado que llevaba en la tumba por lo menos 5 años. Entonces, bueno, ese es el principal error. Entonces, el problema es que desde entonces toda la cronología de la vida de Jesús está sujeta a caución, es decir, es compleja porque no la podemos saber nunca, dado que fallamos desde el momento esencial, y es que no sabemos cuándo nació. Bueno, no sabemos cuándo nació, ese es el primer punto, primer capítulo. Vamos a ver si nació en Belén. Sí, parece que nació en Belén o no. Bueno, ahí entraríamos también en otra de las... Pero bueno, Jesús. Es verdad que todo lo que rodea la vida de Jesús, todo, es verdad, hay que ponerlo en caución. Es el personaje más relevante, más influyente, más trascendente de la historia y posiblemente del que menos se sabe. Está claro. Pero claro, ya lo hemos comentado más de una vez, su importancia histórica y religiosa surge a partir de su muerte y resurrección, ¿no? Sí. Entonces, desde ese momento es cuando se crea todo un corpus alrededor de la figura de Jesús. Y no había documentación. Y no había documentación, entonces lo que no había se inventa. Claro, la única documentación que tenemos son los evangelios canónicos. Entonces, claro, los que no son cristianos, pues lo ponen un poco en duda. Y ya no digamos los evangelios apócrifos. Por lo tanto, tenemos que irnos pues, a referencias más o menos indirectas de quién era Jesús y todo lo que ocurrió a lo largo y ancho de su vida, ¿no? Empezando por su nacimiento, porque claro, como te acabo de comentar, ni el Evangelio de San Mateo ni el Evangelio de San Lucas, pues hacen prácticamente referencia, por lo menos con detalles exhaustivos y rigurosos, hace referencia a cómo ocurrió, ¿no? Sencillamente nos hablan de Belén. Bueno, pero ¿realmente nació en Belén? Ya digo, tenemos que irnos un poco a esa información que nos suministran los evangelios apócrifos. El caso es que en el año 6 antes de Cristo, exacto. Tenemos a una familia itinerando por Galilea, por causa de un censo. Por causa de un censo, claro. Los pocos datos históricos que tenemos, ese famoso censo de Quirino, ¿no? Entonces, ¿dónde nació? Parece ser que en Belén no. Parece que nació entre Jericó y Betania, según uno de esos evangelios apócrifos que son, parece que, más precisos, ¿no? A la hora de ubicar geográficamente. Eso lo dice el libro sobre la infancia de Salvador, es el que nos habla de entre Jericó y Betania. Otro, el protoevangelio de Santiago, una de las referencias claras, porque además cronológicamente es paralelo a los evangelios canónicos. Bueno, pues el protoevangelio de Santiago nos habla que nació camino a Belén, o sea, no en Belén. Y por último, bueno, pues los otros lugares es que nació entre Jerusalén y Belén, y otro lugar probable que fuera Nazaret o Cafarnaún. Pero ya digo, todo esto un poco cogido entre hilos. Y ni siquiera podría ser en un pesebre, sino que parece que fue en una gruta donde había un pesebre. O sea, que siempre se habla de si fue en una gruta o fue en un pesebre. Bueno, pudo ser las dos cosas. En Belén se muestra una gruta, ¿no? Claro, ahí se muestra una gruta. Bueno, una gruta de lo más pomposa y de lo más lujosa, ¿no? Desde luego, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque, bueno, ya sabes, una famosa obra que escribió José María Gironella en su día, que se llamaba El escándalo de Tierra Santa, donde ponía en solfa todos los lugares que ahora se consideran sagrados y que se consideran que fueron tocados de alguna forma por Jesucristo. Entonces se dice, y él demuestra de una forma taxativa, que ninguno de los lugares que ahora se dicen que tuvieron que ver con la vida o con la pasión y muerte de Jesucristo, como podía ser el Gólgota, como podía ser la iglesia de la Natividad, como podía ser Belén, todas estas decía que no tienen nada que ver porque cronológicamente primero no están tratados y después todo lo que es el Vía Crucis, que ahora mismo se enseña a los fieles diciendo el camino que siguió Jesucristo con su cruz hasta llegar al Gólgota, no puede ser porque, claro, está por encima unos 4 o 5 metros del suelo original. Por lo tanto, es difícil que en cierta puerta, como aparece además, no en la puerta, sino en una especie de lugar de piedra, aparece la huella de una mano diciendo que era la mano de Jesús cuando allí se apoyó en una de las caídas que tuvo con la cruz. Bueno, pues rigurosamente falso también. Bueno, en todo caso simbólico, ¿no? Claro, pero es simbólico. Pero bueno, mientras sepamos que es simbólico,
ahí queda bien la cosa. Lo malo es cuando nos intentan hacer creer que eso tiene una cierta credibilidad histórica, me refiero a este tipo de Vía Crucis. Lo que sí es histórico, desde mi punto de vista, es que Jesús nació en Palestina, que Jesús nació posiblemente en el año 4 o el 5 antes de Cristo, por lo que acabamos de comentar, que Jesús tiene toda una realidad histórica y que todo lo demás son añadidos que se han hecho posteriores, y cuando digo posteriores estamos hablando del siglo IV en adelante, para engrandecer una figura histórica y sobre todo engrandecer desde un punto de vista espiritual de alguien que no tenía, sobre todo, el marchamo histórico suficiente para darle toda la potencialidad que se le quiso Quería dar. hacer un comentario sobre lo de los evangelios apócrifos. Cuando en Nicea, en el 325, y más tarde en la Odisea, unos años después, en el 363, se decide condenar al ostracismo, es decir, cuando se aparta del canon oficial de la Iglesia Católica los evangelios apócrifos. En total había más de 50 evangelios hasta el siglo IV, y se decide que los pocos que han sustituido como canónicos, como oficiales, sean los que deben de ser la verdad de la Iglesia y los demás no. Lo que se hace es que automáticamente se condena o se separa del cristianismo un montón de tradiciones que realmente formaban parte de la cultura del Medio Oriente y que luego pasaron por esa vía bueno, habían pasado muchas al judaísmo y luego pasaron al cristianismo. Por ejemplo, bueno, ya hemos hablado que no es el único caso. Jesús no es el único niño que nace de una virgen y de un padre celeste. Por ejemplo, el caso de Dionisio con Semele, o hay decenas y decenas de ellos. Es decir, eso no es en absoluto extraño. Pero es que los evangelios apócrifos, cuando se dice a veces que aportan una gran información, es que aportan una gran información porque recogían las viejas tradiciones que, sin embargo, el catolicismo a partir del siglo IV intentó borrar. Por ejemplo, la cueva. ¿Por qué nace en una cueva y por qué nace o no? Porque lo del pesebre es una cuestión posterior. Es decir, ¿por qué nace en una cueva y por qué de esa forma? Bueno, es curioso porque uno de los evangelios apócrifos, una de las cosas que dice que es francamente curiosa, es que la cueva donde nació Jesús era un antiguo santuario de Atis. Atis era el hijo de la diosa Cibeles, es una deidad frigia. Los frigios tuvieron una enorme importancia dentro de las religiones del Asia cercana, del Asia Menor, porque, entre otros, por ejemplo, fueron los impulsores de la religión mitraica. Y Mitra podía haberse convertido, debido a que era una religión con gran fuerza entre las legiones, en una oposición al cristianismo muy serio. Lo que pasa es que no tuvo un colegio sacerdotal ni una forma de, como diríamos ahora, de marketing o publicidad. No, fue una religión popular. Efectivamente. Una religión popular, sí. Entonces es curioso decir, porque además tanto el renacimiento como la muerte de Cristo se producen en unas fechas muy concretas. Como hemos contado antes, la primera que se atribuyó por el Pastus Computus era del 28 de marzo, pero fijaros, porque Cristo muere un 25 de marzo y resucita un 27, según esta tradición, y Atis había muerto un 23 de marzo, y había nacido un 25. Es decir, jugamos con las mismas fechas. Es decir, está heredando una vieja tradición frigia que había tenido una enorme fuerza entre probablemente algún tipo de seguidores de religiones de lo que hoy es Turquía dentro de la zona palestina, y fue el que hizo ese evangelio apócrifo el que transmitió la leyenda de Atis para vincularla luego a Jesús. De esa manera el cristianismo va cogiendo leyendas e historias que no son exactamente suyas. Bueno, pero tenemos aquí el nacimiento que hemos puesto en Onda Cero Radio, Jesús, que tenemos el portal con el angelito, tenemos la vaca, o sea, el buey, la burra o el burro, Sí. Que nunca quedó claro ese asunto. Tenemos los Reyes Magos, los pastorcillos, está todo el mundo. Están todos. Todo el mundo se enteró. ¿Eso por qué? Bueno. Por la estrella, Y claro. está el Caganet también, que eso no falta ya en ninguno de los Belén, ¿no? Sí. Que es el toque profano que se da pues a toda la escena religiosa, por lo menos antes. Ahora ya es verdad que hay más toques profanos que religiosos. Pero está todo. Es verdad que es una especie como de símbolo totalitario lo que estamos viendo en los Belenes, porque se da en un mismo espacio y casi en un mismo tiempo algo que ocurrió durante bastantes días, ¿no? Bueno, veo una fortaleza romana incluso, con legionarios en el nacimiento. Hay de todo. Pero fíjate, por citarte solo un ejemplo que ahora es muy conocido, ¿no? Que es el colocar el buey y el asno. Bueno, pues el buey y el asno no aparece en ningún evangelio canónico. Nos tenemos que ir a un evangelio apócrifo, que es el pseudoevangelio de Mateo, para darnos cuenta de que ahí es donde sí aparece. El pseudoevangelio de Mateo es clave a la hora de colocar todos los símbolos navideños, sobre todo los que colocamos en el Belén, ¿no? Es clave porque damos por hecho algo que viene ya de los textos canónicos y sin embargo no es así. Entonces, el buey y el asno, bueno, pues que ya venía un poco por textos antiguos, es decir, se inventa al mezclar un texto de Isaías manipulado con uno de Habacuc,
que estaba mal traducido. Entonces, bueno, pues de ahí, como tenía que haber una referencia a algunos animales, es donde el pseudoevangelio de Mateo se encarga claramente de decir qué animales son los que figuraban. En principio sería el buey y el asno, que es verdad que siempre hay como distintas posturas, ¿no? Pero bueno, otros dicen que es una mula, que es un burro, da igual. En todo caso, el que lo establece es el pseudoevangelio de Mateo. Y bueno, y a partir de ahí, todo lo demás, es decir, los ángeles que cantan, la adoración de los pastores, todos son elementos de evangelios apócrifos, para que nos demos cuenta de la importancia, ¿no?, que tenían estos textos, que a pesar de que en el Concilio de Nicea se les consideró pues eso, como falsos, como apócrifos, ¿no?, dentro de la terminología, no era verdad, porque sí había una aceptación popular de muchísimos de los elementos que aparecían ahí, incluida la estrella, que apenas se dice nada, pero ya la estrella te la colocan en un sitio fijo cuando sabemos perfectamente que había por lo menos 3 tipos de estrellas, o 3 tipos de luminarias, mejor sería, ¿no? Una móvil, que es la que conduce a los magos de Oriente, que esa es otra, ¿no?, quién eran estos magos y de dónde procedían realmente, pero bueno, que en todo caso es una estrella móvil a la que está situada de una forma estática y fija en el pesebre cueva, y la otra, la que inunda, lo que llama la gloria del Señor, la que inunda el pesebre y la cueva, para dar como una especie de escenificación gloriosa a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Sí, bueno, incluso la fortaleza romana, que era pues la más próxima, debía estar a 8 o 10 kilómetros. Era ¿no? la fortaleza Antonia. En el tiempo de nacimiento de Jesús era un protectorado y la única fortaleza romana era la que habían construido sobre el propio Jerusalén y que luego recuperan los judíos cuando la famosa rebelión del año 70. No había romanos en el entorno de Jesús y curiosamente no los había tampoco en el camino que pudo caer. Es decir, es curioso porque todas las películas ahí les colocan siempre como una especie de elemento del paisaje, cuando realmente encontrar un romano era algo realmente difícil, porque además las unidades de frontera no... Era que es una presencia nominal, ¿no? Sí, bueno, además donde había una gran fuerza, que era en Antioquía, que había una gigantesca base legionaria, y luego, por supuesto, en Egipto, pero en Palestina, que era un punto únicamente de paso. Luego ya cuando se intensificó la guerra... Una corte. Claro, cuando se intensificó la guerra en Partia de nuevo contra los partos, y sobre todo cuando Trajano decide ocupar la Arabia Feliz, es decir, el emporio comercial de los nabateos en el interior del desierto, la famosísima Petra, entonces sí hay una enorme presencia romana para defender. Pero en aquellos tiempos la verdad es que no, salvo en Jerusalén y las fronteras frente a los partos, no había unas grandes guarniciones. Quería comentar una cosa también del Belén, porque es muy importante. Efectivamente lo que ha dicho Jesús es cierto, es decir, todos los elementos del Belén forman parte o vienen originariamente de evangelios apócrifos, no están en los canónigos. Pero hay algo fundamental. El Belén es el mayor éxito estético de la Navidad católica. ¿Sí? Es decir, igual que aquí se queja mucha gente y dice, bueno, nos ha invadido con Papá Noel, bueno, porras. Y los Belenes los países protestantes, completamente. Es decir, la escena, por ejemplo, el otro día, tan comentada de Beckham en el Museo de Cera de Madame Tussauds, haciendo de San José, es decir, eso hubiera sido impensable en una nación de mayoría protestante hace solamente 25 años, ¿no? Hace falta irse mucho más atrás. Es decir, el Belén ha sido el gran éxito del catolicismo porque el Belén es totalmente integrador. Cuando tú has dicho que se van poniendo cosas, es cierto, es decir, cuando San Francisco de Asís en 1224 hace un Belén humano. Que es la familia sagrada y ya está. Claro, es decir, y sin embargo luego se han ido añadiendo cositas. Animalitos. Entonces, claro, es decir, cuando el Belén ya llega en su forma actual de Nápoles en el siglo XVIII a España, inmediatamente pasa a América, la América colonial, donde se le incorpora un montón de cosas que aquí no hay. Hay tapires, iguanas, es decir, hay un montón de bichos que no aparecen en Europa, de la misma manera que yo he visto hace poco pues un Belén de un niño pequeño que tenía dinosaurios por ahí por los... Bueno, pues, muchos gremios del siglo XVIII, ¿no? Exacto. Entonces, esa forma, esa capacidad integradora del Belén la ha convertido, pero progresivamente, bueno, pues en el elemento simbólico, icónico más importante de la Navidad católica, porque realmente todos los demás elementos navideños que nos rodean son protestantes, básicamente. Sí. Por cierto, Jesús, qué malo era Herodes, ¿eh? Era un tipo tremendo, ¿no? Era muy maluto. Sí. Yo creo que lo han hecho más malo de lo que era, y mira que ya era. Y mira que era malo, ¿eh? No fueron tantos niños como parece, ¿no? Bueno, hombre, según la Iglesia de Armenia fueron 144.000. O sea, que yo creo que se pasaron un pelín. Mató todo Palestina y parte de... Claro, ya puestos... Creo que fueron 16, ¿no? Claro, nada, bueno, esa vez te digo la Iglesia de Armenia porque también incluso los etíopes o los griegos en algún momento pues empezaron a fijar, unos decían 144.000, otros 14.000, bueno, empezaron a dar datos, yo creo que totalmente exagerados, pero claro, cuando vemos que ya falla en la propia base histórica... Bueno, también murieron 162.500 sarracenos en Covadonga, ¿eh? Claro, bueno, sí, vamos. Y es verdad que había muchas masacres en aquella época, sobre todo en Galilea, pero no tanto de niños, sino bueno, pues las masacres que había, y eso que estábamos todavía en la paz romana, ¿no? Una de las épocas
más pacíficas de todo el Imperio Romano, sobre todo en estos pueblos del Mediterráneo, salvo un par de sublevaciones que hubo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que hubo unas cuantas matanzas. Entonces, ¿de dónde viene esta leyenda negra cuando históricamente no hay constancia? Cuando digo que no hay constancia es porque el único que lo cita es San Mateo, y después, claro, cuando te vas a uno de los libros históricos, pero ya te llama la atención que solo sea San Mateo en el capítulo 2 que hace referencia. ¿Qué pasa con los otros tres? No lo hacen, no hacen mención. Y cuando te vas a la obra clave de aquel momento, que es la de Flavio Josefo, el de Antigüedades Judías, también te extraña que no cite ese episodio cuando, en fin, una cosa de esta envergadura, matar a todos los niños varones menores de 2 años, pues en fin, alguna huella hubiera dejado, ¿no?, en aquel momento. No hay ninguna otra referencia. Entonces, salvando, ¿no?, la distancia cronológica de que Herodes realmente muere en el año 4 antes de Jesucristo en Jericó, bueno, pero eso es por la cronología que estamos diciendo, que la mala cronología que hizo Dionisio el Exiguo, sí queda algo un poco ahí patente. Es decir, ¿por qué celebramos entonces lo de los santos inocentes? Bueno, es verdad que Herodes era muy maluto, este famoso gobernador de Galilea, que luego se convierte en el rey de los judíos. Él mata a 2 esposas de las 10 que tuvo, y también se sabe que mata por lo menos a 3 de sus hijos. Bueno, bien, es cierto que no era un personaje muy recomendable. De hecho, hasta el propio emperador Augusto comentaba que valía ser más cerdo en casa de Herodes que ser un niño, es decir, porque tenía menos respeto a los niños que a los cerdos. Fíjate la frase tan tremenda, ¿no? ¿Cómo hubiese cambiado la historia si Herodes hubiese sido más amigo de Cleopatra, ¿no?, como fueron en tiempos, y al final acabaron en profunda enemistad? Entonces, de ahí viene la historia. ¿Por qué se le atribuye esta especie de matanza, a pesar, ¿no?, de que el tío era bastante indeseable? Bueno, siempre todo tiene que ver por los dioses salvadores, por estos dioses solares que Carlos ha citado hace poco, ¿no?, diciendo el de Atis, incluso el de Mitra, el de Osiris, el de Dionisio. Es decir, todo este tipo de dioses, muchos de ellos en sus hagiografías aparecen esta especie como de matanzas, como de expurgar un poco a los niños que había para intentar eliminar al futuro rey, que en el fondo estamos hablando de un dios solar. Bueno, pues para concordar muchas de estas cosas, estos textos bíblicos, con la biografía, ya digo, que se iba recreando poco a poco de Jesucristo, pues no tenía ningún tipo de empacho en, bueno, pues meter elementos dudosamente históricos. Entonces, bueno, parece que es una escena totalmente ficticia, pero sí se sabe dónde viene la celebración de los santos inocentes, porque dices, bueno, entonces, ¿de dónde viene si no hay realmente una referencia histórica? Y aquí se empiezan a solapar cosas muy curiosas, porque nos tenemos que ir a una época tan tardía como es la Edad Media para empezar a recordar que en una fecha muy concreta, alrededor de las Navidades, pues bueno, todo era un poco la mofa, la befa, la juerga, el cachondeo que se traían. ¿Qué referencias tenemos de estos, de los orígenes de los santos inocentes? Uno es el Risus Pascalis, esta especie de celebración burlesca que se hacía sobre todo en el siglo XVI en Alemania durante la misa de resurrección, donde era válido contar chistes, incluso algunos obscenos, por parte del cura, del sacerdote, y donde todo el mundo se reía, se divertía, claro, hasta que el obispo ya dijo, bueno, se acabó el cachondeo, esto se hace fuera del templo religioso, pero no dentro. Bueno, el Risus Pascalis es uno de los orígenes, y el otro es la fiesta de los locos, o la fiesta del obispillo, donde un joven personaje, normalmente era el tonto del pueblo, pues se le vestía de obispo, y bueno, se le daba un poco todas las bendiciones por parte de los presentes para que oficiara la misa. Bueno, pues esto, que era una especie como de carnavales anticipados porque se hacían las fiestas navideñas, pues es lo que poco a poco fue quedando como una especie de celebración sacroprofana que luego se fue convirtiendo en lo que es ahora la fiesta de los santos inocentes. Pero ojo, que encima tiene 2 festividades o 2 fechas distintas. Una es la del 28 de diciembre, que es la que celebramos nosotros, y la otra, la que se celebra en Francia e Inglaterra, donde los santos inocentes se celebran el 1 de abril. O sea, que ni siquiera coinciden en Estados Unidos. Es que es importante porque, bueno, también alguien se habrá dado cuenta de que, por dirá, preguntará, bueno, el 24 de diciembre es la fecha de natividad católica, no, pero ¿por qué? 25, alguien podría preguntar, ¿y por qué, sin embargo, el 6 de enero, que sin embargo la fecha en la que llegan los reyes, se celebra la Navidad en otras religiones cristianas? Bueno, pues es muy sencillo. Ahí es por diferencia de calendario, simplemente. Es por los días de diferencia entre el calendario gregoriano y juliano. Sí, los ortodoxos, claro, es el 6 de enero pero su año es por lo nuevo. que la Revolución de Octubre fue en noviembre. Es decir, claro. simplemente es por eso. Es decir, claro, es por un ajuste de fechas de calendario, pero en realidad ellos mantienen también el día 25 es decir, el día del nacimiento del Sol Invicto, que es lo que se decía en el Concilio de Nicea del año 325. Es decir, ahí no hay un gran cambio. En cuanto a lo de los cambios de fechas inocentes, es verdad,
efectivamente las fechas son distintas, los americanos simplemente lo han heredado de Inglaterra. Sí. Bueno, entonces, lo de las zambombas, Carlos, lo de las panderetas, lo de la algarabía, los villancicos, esas canciones de los villanos, ¿no?, de los habitantes de la ciudad. Efectivamente, ¿no? y en cuanto a lo de las panderetas, los ruidos y las fiestas, es que Jesús lo ha contado antes muy bien. Durante la Edad Media la Navidad era una fecha... Había mucha algarabía, ¿eh? Sí, era una fecha de jolgorio y diversión, porque era una especie de fiesta en la que, bueno, se celebraba lo que entonces regía todo el control de la vida de las personas en Europa cristiana. Y es que todo el mundo, es decir, cualquiera que ve una catedral se da cuenta de lo que eso significaba para... Bueno, cuando viajas por Castilla te das cuenta que cada pueblecito tiene su iglesia, que normalmente es el sitio más grande. Cuando dicen, bueno, ¿y por qué todas las catedrales de las iglesias están pintadas, todas las del medievo? Pues es muy sencillo, porque no sabían leer y era la única forma de transmitir conocimientos, ¿no? Y aparte todo era el lugar de reunión del pueblo, era el lugar Claro. más importante, a veces incluso era el lugar fortificado, en una zona de frontera. Sí, sí. Entonces, realmente, es decir, para construir una catedral llevaba generaciones de esfuerzo y de trabajo. Entonces, todo se regía en torno a la iglesia. Los primeros relojes de Europa, que es el primer acto mecánico de Occidente, se colocan en iglesias. Es quien regula también luego el tiempo. Es decir, todo se hacía en torno a la iglesia, con lo cual, en realidad, las fechas de las festividades y de los descansos y de las juergas eran siempre fechas o fiestas religiosas. Es decir, había tal importancia de la religión en la sociedad que era imposible separarlo. Entonces, bueno, las Navidades eran unas fechas de gran felicidad, realmente. Pero los villancicos no se cantaban en tiempos de Jesús, ¿verdad? No se cantan. Los villancicos son relativamente recientes, como has dicho muy bien, eran canciones de villanos, eran más bien burlescas y tenían una cierta ironía. Sí. Y el villancico, tal y como lo concebimos ahora, es decir, canciones de otro tipo, son del siglo XIX-XX, es muy reciente. Es decir, los villancicos de los siglos XVI y XVIII eran totalmente distintos. Y los nacimientos, como ya hemos contado, Jesús, son propios de la época de San Francisco de Asís, ¿verdad? Sí, del siglo XIII, claro. Del siglo XIII, y luego cobran auge en el siglo XVIII o siglo XIX. Claro. Es cuando llegan a España a través de Carlos III y Nápoles. Claro, es que los belenes, que el primero, que es... Tú tienes uno de Sarcillo, ¿no?, en tu casa. Uno de Salcillo, totalmente. Lo que me ha costado, no voy a recoger todas las piezas. O de la escuela de Salcillo, como ahora se dice, ¿no?, que queda mucho Ese mejor. queda más fino, sí. Queda más fino, sí. Y es cierto que la iconografía aparece en el siglo XIII, con San Francisco de Asís, en los conventos, ¿no?, que él mismo fundó, y los de Santa Clara, no lo olvidemos, ¿no?, que también su gran amiga Santa Clara, pues también en las clarisas y en los conventos franciscanos, ahí a partir de ese momento surge la moda de colocar, bueno, pues lo que son las figuras del Belén. Pero solo queda dentro de un ámbito religioso, dentro de un ámbito conventual. No aparece en las casas hasta el siglo XVIII, donde Carlos III da un impulso importante a dos fenómenos, a dos símbolos navideños. Uno es el Belén. A partir de ahí, tanto en Nápoles como en España, empieza a instaurarse la moda del Belén en contraposición del árbol, que tenía más reminiscencias pues cristianas, pero en este caso protestantes. Y el otro impulso que dan es la lotería. No lo olvidemos también que con Carlos III, sobre todo con el Marqués de Esquilache, que era el primer ministro, el ministro de Hacienda, pues precisamente basándose en la loto, que era el juego de azar de Nápoles, lo instauran también en España, y son los dos elementos importantes. Fíjate que ahora forman parte de una cuestión importante, la lotería de Carlos III era como la primitiva actual, era de números. La primera lotería de billetes es de la Gran Independencia. Qué inteligente era don Leopoldo de Gregory, el Marqués de Esquilache, y qué maltratado fue, ¿verdad? Bueno, es que éramos muy brutos. Éramos muy brutos, España, sí. Estábamos en la España esa de capa y espada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues toma, Jesús, para ti este turroncillo que te doy, este turrón duro, que también es fruto de la Navidad. Ya, pero este está como una piedra, ¿eh? Hombre, que tampoco vamos a tener aquí, ¿eh? Toma, para ti este blando, Carlos, que sé que estás delicado. Vale, gracias. Este blandito de Gijona. Mucho mejor, porque sin dientes es complicado esto. Que además los turrones surgen en un asedio, ¿no? Sí, claro. Fue una comida de necesidad, efectivamente, porque era una manera de que se conservara. Es decir, normalmente el azúcar se podía utilizar al igual que la sal, con la ventaja de que en ese momento era lo único que tenían a mano, y bueno, efectivamente, fue una pasta hecha con azúcares que permitía conservar la comida. Y es cierto que en principio era muy sencillo, es decir, cuando estamos hablando ahora del duro y el blando, y ha sido justo al meollo de lo inicial, porque es por lo que empezaron. Es que igual que el mazapán, es decir, el mazapán se convierte en una comida típicamente navideña muy recientemente. El mazapán, bueno, como un dulce que se elabora en Toledo, bueno, y en otras partes de España, heredado de los árabes, pues la verdad es que era una comida bastante popular, una especie de pan dulce. Sin embargo, es curioso el mazapán cómo se ha ido asociando a la Navidad. Lo del turrón era por un problema de fechas de elaboración, pero sin embargo el mazapán es muy interesante porque no era así originariamente, y además hasta tiempos relativamente recientes era una cosa bastante común. Bueno, pero el turrón por lo menos coincide en dos cosas. Primero, que surge en Barcelona y que el pastelero es
se llamaba turrons. Ah, bueno, eso es verdad. Sí. Y las dos fechas que se dan, o bien en 1703, una peste que hubo en Barcelona y que por lo tanto había... Se considera el asedio duradero, y el otro es en 1714 con el asedio de Barcelona por las tropas de Felipe V. O sea, es el que se considera como más habitual. Procede también de Cataluña. Bueno, pues vamos a sugerir desde aquí, ahora que tanta polémica, pues un poco de conciliación. En la diada, pues todos tomemos turrón también, ¿no? Pues... Bueno, pues no, hombre, no, que se había preparado otro regalo. Tomad, oro, incienso y mirra. ¿Qué os parece? Me quedo con el oro. Vale, me va a tocar la mirra como siempre.